Es un tema sumamente lindo. Diabetes es un tema muy actual, muy interesante, con muchas actualizaciones, que requiere de mucho, bueno, en realidad es muy sencillo, pero bueno, requiere estudio, obviamente. Y vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a ver hoy día lo que es insulina y la semana que viene vamos a ver lo que son hipoglucemiantes orales, ¿sí? O sea que lo vamos a ver en dos etapas. Así que la clase de hoy va a ser bastante corta. Voy a empezar a compartirles pantalla. Bueno, bien. Ve la pantalla ahí, ¿verdad? Sí, profe, se ve bien. Sí, profe, se ve bien. Bueno. Bien, vamos a empezar con, bueno, con insulinas. Bueno, lo que vamos a hacer es dividir el tema de diabetes en dos partes. Vamos a ver hoy día todo lo que es diabetes tipo 1 y la semana que viene vamos a ver diabetes tipo 2. Esto lo dividimos para que bueno, sea más simple para el estudio, aunque en realidad todo tiene que ver con lo mismo, pero los vamos a dividir en esas dos formas para explicar un poco de cada uno de ellos. Ustedes saben que la diabetes tipo 1 es a diferencia de la diabetes tipo 2, es una enfermedad que en realidad es autoinmune, donde se produce una destrucción de las células pancreáticas, de las células betas pancreáticas, por lo cual se produce un déficit de insulina completamente marcado, ¿sí? Y eso produce una diabetes muy franca y muy importante. Generalmente se manifiesta en niños, comienza a edades tempranas. Hay ciertos productos, el paciente tiene que tener una predisposición genética para esto, y después, a partir de esa predisposición genética, se produce, ante la exposición a ciertos factores ambientales, se va produciendo diabetes. O la inmunidad afecta y ataca las células y destruye las células para poder generar la diabetes. Generalmente se produce, como les digo, en edades tempranas, pero también puede manifestarse en los adolescentes. La diabetes tipo 1 no es lo más frecuente, pero también puede suceder. Los síntomas que comienza teniendo el paciente son cansancio, fatiga, hambre, mucha sed, aumento de la frecuencia de la orina, pérdida de peso, visión borrosa, y de a poco también una pérdida o una alteración de la sensibilidad de los pies. El diagnóstico de la diabetes, siempre para cualquier tipo de diabetes, es con 2 pruebas de glucemia en ayuna, ¿sí? Que tienen que estar en mayores de 120, o también podemos generar prueba de tolerancia a la glucemia y hemoglobina glicosilada, pero estos son más para lo que son pacientes diabéticos tipo 2, o en relación con más que diabetes, sino la resistencia a la insulina, o la resistencia a la insulina, o también lo que tiene que ver con... esperen que tengo que entrar a varios chicos más y me desconcentro. Disculpen. Bien, la diabetes tipo 2, o lo que son la prueba de tolerancia en aquellos pacientes con glucemias alteradas en ayuno o intolerancia a la glucosa. En los diabéticos tipo 1, el diagnóstico se hace con las glucemias en ayuno. Bien, entonces el diabético tipo 1, como lo que tiene principalmente es este déficit de insulina, su tratamiento va a ser
administrar insulina. Si es insulina que su páncreas no le puede generar, se la vamos a administrar en forma externa. Las insulinas, nuestra propia insulina, ¿sí? Si ustedes recuerdan, fisiológicamente se secretan en las células beta del páncreas. Primero en el núcleo se forma una proinsulina, que en el retículo endoplasmático rugoso se produce una pérdida de una porción que es de 24 aminoácidos terminales y se genera una proinsulina. Y en el aparato de Golgi se produce la pérdida de otros aminoácidos más y de un conector que es el péptido C, y en el citoplasma se libera la insulina con sus dos porciones alfa y beta. Este péptido C nosotros también podemos medirlo para saber cuánta insulina se está generando en el organismo. La regulación de la secreción de la insulina en nuestro cuerpo está dada principalmente en el páncreas. Bueno, se genera la insulina en las células beta y después vamos a tener el glucagón en las células alfa y la somatostatina. La somatostatina y los péptidos pancreáticos en las células F. Hay distintos factores que van a estimular la secreción, como son la glucosa, los aminoácidos, los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos, y el sistema beta-adrenérgico y el sistema vago. Hay otras sustancias que también van a ir a estimular la secreción de insulina, como los péptidos inhibidores gastrointestinales, que son las incretinas. Esto es importante para tenerlo en cuenta, porque después vamos a hablar de estos péptidos intestinales, péptidos inhibidores intestinales, que son las incretinas, el glucagón y la secretina. La insulina genera, bueno, la fisiología de la insulina seguramente que se la saben, así que vamos a hablar dos palabritas nada más, pero ustedes saben que regula todos los metabolismos, tanto de hidratos de carbono como de grasas y de aminoácidos. En el metabolismo del hidrato de carbono lo que hace es aumentar el transporte de glucosa al músculo y a los tejidos adiposos. También aumenta la glucólisis en las grasas y en el músculo, estimula la síntesis de glucógeno, inhibe la gluconeogénesis y inhibe el glucagón. A nivel del metabolismo de los lípidos, lo que hace es inhibir la lipólisis del tejido adiposo, disminuyendo la concentración de los ácidos de alto peso molecular. Aumenta la síntesis de las grasas y de los triglicéridos a partir de las grasas circulantes y en el hígado. También disminuye la oxidación de los ácidos grasos en el músculo y en el hígado, y aumenta la tasa de síntesis de VLDL en el hígado, y también inhibe la cetogénesis. Y en las proteínas aumenta el transporte de algunos aminoácidos hacia el músculo, hacia el tejido adiposo, hacia el hígado y hacia otras células. Disminuye la tasa de la síntesis de las proteínas en el músculo, aumenta la tasa de síntesis de proteínas en el músculo, el tejido adiposo, hígado y otras células. Disminuye la proteólisis muscular y disminuye la formación de urea. Aparte, la insulina tiene otras acciones, como por ejemplo inhibir la secreción de glucagón, tiene una actividad esteroidogénica, produce vasodilatación y acción vasoprotectora, y un metabolismo tipo anabólico, en anaerobiosis. Bueno, todas estas características que ustedes recuerdan del mecanismo de la fisiopatología de la insulina, lo que terminan haciendo entonces es generando un aumento, digamos, lo que hacen es, en síntesis, sacar la glucosa de la sangre, llevarla a los órganos donde necesita que funcione y formar masa muscular, permitir la formación de hormonas, producir vasodilatación, o sea que tiene muchas actividades. Esto hace que cuando se altere el metabolismo de la insulina vamos a tener todo todas complicaciones en relación a esta.
¿Qué va a pasar con los pacientes diabéticos que no tienen insulina? Ustedes vieron que empiezan a perder peso, sobre todo a nivel de la masa muscular, ¿sí? Porque pierden peso a nivel de la masa muscular. Esto es el paciente diabético tipo 1 o un diabético tipo 2 en estados avanzados donde ya no tiene insulina. Estamos hablando del déficit de insulina. Ya que en la semana que viene vamos a ver lo que es la diabetes tipo 2, que en realidad al comienzo no tiene déficit de insulina, sino que tiene un aumento de la insulina, ¿sí? Bueno, entonces esta insulina produce, su déficit va a producir pérdida de peso, pérdida de la masa muscular, disminución de la secreción de hormonas esteroideas, vasoconstricción, vamos a tener, digamos, alterado todo lo que es el mecanismo hormonal y sobre todo de los metabolismos de los alimentos. La insulina circula como un monómero, bien. Eso es la fisiopatología. La insulina propia que nosotros tenemos, nuestra insulina, circula como un monómero, tiene un tiempo de vida media en el líquido extraplasmático muy corto. La vida media es de 4 a 5 minutos, es muy escasa, es la droga que menos tiempo de vida media tiene, ¿no? O la hormona. En ayunas se secretan 40 microgramos, o sea, una unidad por hora hacia la vena porta, que una vez que se pasa a la circulación se convierte en 0,5 nanogramos por mililitro de insulina circulando. Y la eliminación de la insulina se hace en realidad en el órgano blanco donde va a ir a actuar, ya sea en el hígado, en el riñón, en el músculo, en las proteínas citosólicas o en la célula blanco donde va a ir a actuar. Bien. Esto es lo que es nuestra insulina, ¿sí? Esto es lo que nos pasa fisiológicamente con la insulina. Cuando nosotros tenemos un paciente diabético tipo 1, dijimos que este paciente no tiene insulina y por lo tanto vamos a necesitar específicamente trabajar sobre la secreción de insulina del páncreas. Perdón, el páncreas ya no funciona, vamos a necesitar darle un aporte de insulina externa. ¿Cómo vamos a hacer con la insulina? Fíjense en que nosotros decimos que las drogas que utilizamos, los medicamentos, siempre lo que hacen es imitar funciones o inhibir funciones ya preexistentes. Si nosotros le diéramos una insulina muy igual a nuestra insulina, el tiempo de vida media es de 5 minutos, entonces tendríamos que tener un paciente todo el tiempo con un goteo de insulina permanente. Entonces, para eso lo que se generaron o trataron de hacer es descubrir la forma de estabilizar a la insulina para que circule por mucho más tiempo. En 1936, Hador descubrió que la adición de protamina de pescado mantenía la insulina en suspensión, en un modo de ser de absorción muy lenta de algunos puntos subcutáneos que prolongaba su efecto, o sea que permitía prolongar mucho más su efecto. Scott y Phil descubren unos años después que podían prolongar mucho más la acción de esta insulina con la protamina si le adherían zinc. Entonces, a partir de ahí se formularon las insulinas sin protamina. Esta diapositiva es muy vieja, la verdad es que ya esto no se utiliza, pero me gusta dejarla para que tengan idea de que antes, no hace tantos años, la insulina se administraba con agujas, con jeringas, se siguen metiendo con agujas, pero eran con jeringas, donde tenían una aguja subcutánea o de insulina que se llamaba, pero era bastante prolongada o bastante larga, dolorosa, había que medir la dosis de insulina en una jeringa, como las que usamos para aplicar medicamentos, ¿sí? Antes las insulinas eran de origen animal, de origen bovino o porcino, y estos generaban reacciones alérgicas cuando se administraban. Teníamos las bovinas que se diferenciaban de las humanas por los últimos 3 aminoácidos y las porcinas en un aminoácido. Fíjense en que las humanas
Sus últimos 3 aminoácidos es tirosina, iosina y tirosina, y la porcina varía en el último aminoácido, en la alanina, mientras que la bovina variaba en los últimos 3 aminoácidos, alanina, valina, alanina, pero sin embargo la bovina era la menos alergénica. Bueno, esto fue mejorado gracias a la ingeniería genética, y en la actualidad las insulinas son de origen humano y se consiguen por medio de transpeptidación o recombinación genética, ¿sí? Son insulinas sumamente estables, muy parecidas a las insulinas humanas, y lo que van a permitir es replicar nuestro sistema de insulinas. Bien, en la actualidad también se aplican por medio de lapiceras. No sé si vieron alguna vez alguna lapicera de insulina. ¿Han visto las lapiceras para aplicar insulina? Sí, ya vi. Sí, profe. ¿Hay alguna ahí? Bueno, bien, Sí, perfecto. Bueno, igual ya cuando termine la clase, si para alguno que no la vio, les voy a mostrar una, pero no me di cuenta, las tengo en la heladera. Bien, bueno. Las insulinas que tenemos en la actualidad es un amplio grupo de insulinas, donde vamos a tener diferentes no solamente insulinas solas, sino combinaciones que permiten y facilitan muchísimo la aplicación de estos medicamentos. Tenemos insulinas ultra rápidas, que son la Aspar, Glucina y Lispro. Fíjense en este cuadrito, les puse por un lado el nombre genérico, y acá su presentación comercial. Bien, entonces tenemos, en la actualidad tenemos estas insulinas ultra rápidas, como les decía, que van a tener un comienzo de acción a los entre 5 y 15 minutos, un pico a las 2 horas y rápidamente desaparece. Estas insulinas lo que tratan de hacer es imitar el pico de insulina postprandial, ¿sí? O sea, cuando nosotros comemos en nuestro propio organismo, ¿qué sucede? Comemos, inmediatamente después de comer, se genera, al empezar a aumentar el azúcar, se genera un pico de secreción de insulina a la sangre que impide que esa glucemia aumente. Bueno, estas insulinas que actúan en forma rápida, ¿sí? Que comienzan a actuar a los 5 minutos, son insulinas que permiten tener una actividad mucho más rápida y imitar este pico postprandial. El paciente, antes de comer, se coloca la insulina de acuerdo al conteo de calorías y come. Luego vamos a tener estas insulinas rápidas, que se denomina insulina rápida o regular o corriente. Estas insulinas en la actualidad no se le utiliza tanto para los tratamientos crónicos, pero sí se los utiliza para los tratamientos agudos, ya que es la única que se puede administrar en forma endovenosa. Esta insulina regular o corriente tiene el aspecto o la característica de ser una insulina clara, que comienza a actuar a los 30 a los 60 minutos cuando se lo coloca en modo subcutáneo. Tiene un pico a las 2 horas y desciende aproximadamente a las 5 a las 7 horas. Estas insulinas rápidas, como les digo, es la única que se puede, o regular, es la única que se puede administrar en forma endovenosa. Cuando se la da en forma endovenosa, comienza a actuar en el momento en el que se la aplica. Luego tenemos las insulinas intermedias, como la NPH. Estas insulinas de acción intermedia tienen un comienzo de acción entre 1 y 2 horas, un pico máximo entre las 5 y las 7 horas, y una duración menor a 24 horas, aproximadamente 12 horas es la duración que tiene. Fíjense en que el pico de esta insulina lo realiza recién a las 5 a las 7 horas, o sea que cuando yo lo administro tengo que estar seguro de que el paciente entre las 5 y las 7 horas va a comer. Y después tenemos las de acción prolongadas, las nuevas insulinas de acción prolongadas, como la de Termir y la Argina. Estas insulinas son insulinas muy útiles, son nuevas, tienen un comienzo de acción entre 1 y 2 horas, y no tienen pico y se mantienen estables durante más de 24 horas. Esto, fíjense en que lo que imitarían es la secreción basal de insulina del páncreas, porque lo que hacen es generar un pico,
perdón, sí, bueno, comienzan a actuar y luego no generan un pico, sino que se mantienen estable durante todo el día hasta la próxima colocación de insulina. Entonces lo que van a hacer es generar un pico basal de insulina como el que se genera o el que genera el páncreas. Y luego vamos a tener las mezclas de insulina, donde vamos a tener algunas insulinas humanas y otras que se mezclan entre análogos. Vamos a tener una mezcla de insulina NPH con insulina rápida en 30-60, que es la de insulinas humanas, y unas mezclas de análogos con insulinas de acción larga y de acción ultra corta. En este caso, estas insulinas de los análogos en realidad suelen ser insulinas de acción corta que están protaminadas y eso hace que tengan un tiempo de acción mucho más largo. Bueno, igual estas mezclas se las utiliza un poco menos, pero son útiles en aquellos pacientes donde no podemos estar indicándole la colocación de insulina de acuerdo al conteo de calorías o a la dosis porque no saben hacerlo. Generalmente en los abuelitos es más fácil manejar este tipo de medicación, donde el paciente se coloca 2 veces al día la insulina y nada más, no tiene que estar midiendo cada vez que se va a controlar, cuánto se va a poner, que la mayoría de las veces los abuelitos no lo pueden hacer o no ven bien para contar cuántas dosis se van a poner, entonces es más fácil manejar estas mezclas. Bien, vamos a hablar de cada una de las insulinas. La insulina regular o corriente, como les dije, es una insulina que es la única que se puede administrar en forma endovenosa. Esta insulina está formada por hexómeros y cuando se inyectan en el tejido adiposo subcutáneo va liberándose en forma lenta, se va degradando a dímeros y a monómeros para recién alcanzar la circulación y actuar sobre los receptores. Tiene un pico de acción, comienza su acción aproximadamente a los 30 minutos y un pico de acción entre las 2 y las 4 horas de su administración. Después tenemos la insulina NPH. Esta insulina es la primera de las primeras insulinas, la de Haders, que es una forma estable de insulina protamina, que en la actualidad se sigue usando y cuenta con 10 unidades de insulina y una de protamina. Tiene un comienzo de acción aproximadamente entre las 2 y las 4 horas y un pico entre las 5 y las 7 horas, como habíamos mencionado. A partir del año 2000 se introdujeron los primeros análogos de insulina de acción prolongada. Estos se denominan análogos porque son muy parecidos a nuestra insulina y lo que se hizo con ingeniería genética fue modificar algunos aminoácidos de su lugar y permitir que sean muy estables para la circulación. Entonces, en el caso de la insulina glargina, que fue una de las primeras que surgió de los primeros análogos, lo que se hizo es cambiar o desplazar el punto isoeléctrico hacia un pH neutro. ¿Sí? Con esto resulta una insulina que tiene absorción retardada y prolongada después de la administración, con una actividad que se prolonga entre las 20 y las 30 horas. Para desplazar este punto isoeléctrico, lo que se hizo es reemplazar la arginina original de su porción por una glicina, por eso se llama glargina, ¿sí? Se la aspargina por una glargina. A partir de estas insulinas comenzaron a generarse otros análogos como la insulina de Termit, que la insulina es otro análogo de acción prolongada. En este caso lo que se hizo es omitir el aminoácido treonina en la porción 30 de la región B de la insulina y se agrega un ácido graso de lisina a la porción B29. Esto hizo que esta insulina sea muy estable y demostró que tiene absorción muy lenta y una acción prolongada, con un grado de variabilidad muy escaso, muy pequeño entre los pacientes, y que genera una estabilidad mucho más larga y una acción mucho más prolongada que la NPH y que algunas insulinas glarginas. En la actualidad,
existen insulinas, varios tipos de insulina glargina, vamos a volver acá, dentro de la glargina, como la Etermit demostró tener una acción un poco más prolongada. Lo que hizo la glargina es modificar aún más su molécula y la hizo mucho más estable, comprimiendo la insulina, y entonces existe lo que se denomina la glargina 300, que es una insulina mucho más estable y que también permite colocar menos dosis, porque lo que hizo fue comprimir la molécula. Al comprimirla en menor cantidad entra más insulina y se elimina de una forma más lenta, entonces podemos dar menos dosis y con más duración. Bien, la Determit también está haciendo lo mismo y seguramente en poco tiempo vamos a tener una Determit concentrada. Luego tenemos las insulinas de acción corta, como la Lispro y las PAR. Estas insulinas usan Escherichia coli como síntesis para generar estos análogos. Estos análogos, Lispro y Lucilina, fueron generados entonces a partir de la síntesis de la Escherichia coli, y lo que hace es modificar la prolina de la porción B28 y ubicarla en la B29, y la lisina de la 29 pasa a la 29. Por eso es que se denomina Lispro, ¿no? Es la rotación de la lisina por la prolina. Y la ASPAR es la que reemplaza un aminoácido de prolina por un ácido aspartico, por eso se denomina insulina ASPAR. Y estas tres son de acción ultra corta. Tienen un comienzo de acción, como les había mencionado, en 15 minutos, en 5 a 15 minutos, y imitan el pico pancreático de insulina postpandreal. Bien, ¿se entendieron las insulinas? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende cada una de ellas? Bueno, bien. Vamos a seguir entonces con las características de la insulina. ¿Profe? Sí, te escucho. Supongamos que tenemos un paciente con un estado de hiperglucemia descompensada. O sea, la única insulina que se puede administrar solamente serían las de acción rápida, ¿verdad? Vamos por partes. Si vos tenés un paciente descompensado con cetoacidosis, la recomendación es utilizar insulina corriente endovenosa. ¿Sí? Se las aplica Bien. con unas bombas particulares endovenosas. Y si no, bueno, tenés la opción también de aplicar las ultra rápidas, pero en realidad las ultra rápidas no son tan fáciles de manejar. Van a ver que principalmente en las terapias lo que se utiliza es la corriente, porque la administras en forma endovenosa y tenés una forma más fácil de manejarlo, como siempre un paciente que tenés una vía de administración. Y después los pacientes que no están complicados, que no están con una cetoacidosis, pero que tienen glucemias muy altas en su casa, sí se manejan principalmente con las ultracortas, efectivamente. Bien. Que Gracias, tenés tres, ¿no? Que tenés la Lispro, la ASPAR y la glucilina. Cada paciente utiliza una diferente. Ellos ya tienen sus indicaciones y cada uno utiliza la que le indicaron y que le es más efectiva. Bien, profe, Bien. gracias. Igual ahora vamos a hablar bien un poco de cómo tratar a los pacientes. Bien. ¿Cuáles son las reacciones adversas de la insulina? La insulina, a pesar de ser, las nuevas insulinas, a pesar de estar, son análogos, son muy similares al nuestro, están generadas por ingeniería genética, prácticamente no tienen efectos adversos, pero tenemos el efecto adverso más importante, que son las hipoglucemias. No es lo mismo manejar o sea, nuestro páncreas sabe que estabilizarse minuto a minuto, cuando estamos usando insulinas externas es mucho más fácil, es mucho más difícil, y los pacientes suelen hacer hipoglucemias, y recuerden que las hipoglucemias son a veces hasta mucho más graves que las hipoglucemias. Las hipoglucemias pueden estar causadas porque usaron una dosis alta, porque ingirieron poco alimento, porque hicieron ejercicio sin comer.
recuerden que la glucemia ingresa al músculo sin necesidad de insulina cuando hacemos ejercicio, entonces el ejercicio hace que pueda bajar la glucemia, puede tener problemas de insuficiencia suprarrenal o hipoficiaria, y cualquiera de estas situaciones hacen que el paciente genere hipoglucemia. Los síntomas de la hipoglucemia son sudoración, hambre, parestesia, temblor, palpitaciones, ansiedad, confusión, ¿sí? Todos estos, fíjense en que son síntomas adrenérgicos, ¿sí? Hambre, parestesia, temblor, palpitaciones, son todos síntomas adrenérgicos. A medida que evoluciona este cuadro, vamos a tener confusión, debilidad, somnolencia, desvanecimiento, visión borrosa, pérdida de la conciencia, convulsiones y coma. Estos síntomas hay que tener mucho cuidado cuando se producen de noche, porque cuando el paciente está despierto, generalmente se da cuenta porque ya empieza a temblar o a tener palpitaciones, entonces puede comer rápidamente algo, pero cuando está dormido puede pasar desapercibidos estos cuadros, o si consume drogas bloqueantes adrenérgicos, ¿sí? Si el paciente está tratado con atenolol, con nebivolol o con cualquiera de estos medicamentos, vamos a tener, no se va a dar cuenta de estos síntomas y puede llegar directamente a la crisis convulsiva sin darse cuenta de que estaba entrando en hipoglucemia. El tratamiento es principalmente con glucosa y con glucagón, ya sea, si el paciente está despierto y no está inconsciente, se le administra glucosa por vía oral, o si el paciente está inconsciente, se puede administrar glucagón. Generalmente estos pacientes tienen glucagón a mano. Chicos, apenas se corte, vuelvan a ingresar al mismo límite, ¿sí? Estos pacientes suelen tener siempre las jeringas de glucagón que se administran de la misma manera que se administra la insulina, pero necesitan glucosa también, entonces hay que aportarles glucosa. Se puede administrar una vía y darle un suero glucosado, o si está en el domicilio y el paciente está inconsciente, no quieran darle algo para tomar porque no lo va a poder hacer y se va a aspirar. Lo que se suele hacer es colocar azúcar en pequeñas cantidades debajo de la lengua, ¿sí? Para que vaya absorbiéndose en forma rápida sin que se vaya a ahogar porque no le van a poder dar nada por vía oral, o tener el glucagón. Y bueno, obviamente la principal medida es evitar las hipoglucemias. Los otros efectos adversos que podemos tener son las alergias, que en este momento casi no se producen porque